Listo, entonces chicos, retomamos. Estábamos viendo la tabla periódica, primero su cronología, ¿ya? En el caso de la cronología habíamos dicho, si mal no recuerdas, que los primeros intentos por agrupar a los elementos en la tabla periódica los hizo Dobereiner. Dobereiner ordenó los elementos en grupos de 3 en 3, a los que él llama triadas, ¿no? De acuerdo al peso atómico creciente. Entonces lo que va diciendo, oye, yo ordeno en grupos de 3 en 3 y estos elementos tienen dos particularidades. Uno, que se parecen mucho entre sí, ejemplo, litio, sodio, potasio, por así decirte, y lo otro es que el elemento central tiene un peso intermedio entre los extremos, ¿no? Dobereiner. Luego viene Newlands, y Newlands dice, oye, ya, yo ordeno los elementos en grupos de 7 en 7, y como el octavo se parece al primero, lo llamo ley de las octavas. ¿Estamos? ¿Sí? Sin embargo, su ordenamiento se cumplía en la primera octava, en la segunda octava, pero en la tercera octava empezaba a fallar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? A este señor no le toman mucha importancia, lo tratan mal, pero gracias a lo que él propone es que más adelante Dmitri Ivanovich Mendeleev propone un modelo atómico, una tabla periódica en la que hace el primer ordenamiento sistemático de los elementos químicos. En el medio habíamos hablado acerca de Chancortoirs, ¿no? Y su tornillo telúrico o caracol telúrico, que hacía las veces de que la tabla periódica pudiera ser tridimensional, o sea, un cilindro en donde tú colocabas a los elementos por su peso atómico creciente y los que se encontraban en la misma línea vertical a la larga tenían propiedades similares, bien alucinante. Lothar Meyer, ¿no? Hace un ordenamiento por el peso atómico parecido a lo que hace Mendeleev, ojo, parecido a lo que hace Mendeleev, solo que a diferencia de que Mendeleev lo pone en una tabla y lo agrupa en una tabla, este señor Lothar Meyer lo que hace es generar gráficos según propiedades físicas de los elementos. Y obviamente, si a mí me ponen un gráfico frente a una tabla, yo prefiero una tabla frente a un gráfico, ¿no? Pero no significa que su ordenamiento estuvo mal, sino significa que ese ordenamiento era un ordenamiento que visiblemente no era muy atractivo para la vista. Y lo que hizo Mendeleev fue algo más simple, ordenó los elementos en grupos, por primera vez introduce el término grupo para los elementos que estaban en una misma columna y que se parecían entre sí, ¿ya? También pudo corregir pesos atómicos que habían sido mal calculados, predijo la existencia de nuevos elementos químicos y todavía, además de eso, lo que hizo fue proponer un peso atómico en particular para el nuevo elemento que podía ser descubierto. Entonces, mucho de lo que él propone fue una gran ventaja en aquel tiempo. Sin embargo, ¿ya? Hubieron temas. Por ejemplo, en su tabla periódica había líneas horizontales, periodos, que tenían muchos elementos, otros pocos elementos. No había una diferencia clara entre quién es metal y quién es un no metal, por ejemplo, ¿no? Adicionalmente, los elementos químicos, se empezaron a encontrar nuevos elementos químicos, como por ejemplo los gases nobles, que no tenían un lugar en la tabla periódica y que a la larga, por la presión, tuvieron que ser considerados como elementos del grupo cero de la tabla periódica, ¿ya? Y muchos de ellos no cumplían con el orden creciente del peso atómico. Entonces, esa tabla periódica de Mendeleev era muy buena, sin embargo, tenía vacíos que no podían ser corregidos. Hasta que aparece Henry Moseley, y Henry Moseley empieza a trabajar con rayos X, bombardea elementos químicos con rayos X, y se da cuenta que las propiedades de los elementos tienen más dependencia del número atómico que del peso atómico. Por lo tanto, él propone que los elementos se ordenen no por el peso atómico, sino por el número atómico. Aquí está lo que yo te comentaba hace un momento para que lo tengas en cuenta. Por ejemplo, si vamos al argón, que es el gas noble, mira su peso. Su peso vale 39,9. Mira, y 39,9 es mayor que 35,5. Entonces es lógico que el argón esté después del cloro, si lo ordeno por el peso atómico. Ahora, voy a hacer lo mismo, pero me voy acá, mira, me voy al potasio.
El potasio pesa 39,1, pero 39,1 es más pequeño que 39,9. O sea, significa que el potasio debería estar acá y el argón debería estar acá. Pero eso no resulta lógico, ¿cierto? Porque el potasio no se parece a los otros gases nobles y el argón no se parece a los otros elementos alcalinos. Entonces, tratar de ordenar por el peso atómico, como lo había propuesto Mendeleev, no era del todo correcto. Pero si tú lo ordenas por el número atómico, como lo propone Henry Moseley, ¿ya? El argón, su número atómico vale 18, y en el caso del potasio, el potasio, su número atómico es 19. Entonces tiene lógica porque 19 es mayor que 18, por lo tanto es correcto distribuirlo de esa manera. Entonces, Henry Moseley propone que las propiedades de los elementos tengan una dependencia del número atómico y no del peso atómico. Y es así como se genera la ley periódica moderna. Le había dicho que Henry Moseley fallece durante la Primera Guerra Mundial, pero nos dejó ese legado, ¿no? Hubieron diferentes intentos por diseñar la tabla periódica, pero esta fue la tabla periódica que más quedó, ¿ya? En la actualidad nosotros tenemos una tabla periódica como la que vemos acá, ¿ya? En esta tabla periódica los elementos se ordenan ¿cómo? Por el número atómico creciente. Y hace un rato te preguntaba, ¿quién es el primer elemento de la tabla? Vamos, rapidito, primer elemento de la tabla. Chelo, primer elemento de la tabla. Hidrógeno. El hidrógeno. Segundo elemento, Jairo. Segundo elemento, Mauricio. Litio. El segundo elemento no es el litio. Segundo elemento, Karina. Helio. El helio. Tercer elemento, Chelo. Berliri. Tercer elemento, El litio. el litio. Andrea, el cuarto elemento. Berilio. Berilio, muy bien. Charito, el quinto elemento. ¿Quién es el quinto elemento? Boro, muy bien, perfecto. Entonces, quiero que se entienda de esa manera, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de ordenar a los elementos químicos por su número atómico creciente, ¿ya? Nosotros vamos de izquierda a derecha. Número atómico 1, número atómico 2, número atómico 3, de acá número atómico 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Termino acá, número atómico 11, 12 y así sucesivamente. O sea, voy línea por línea, ¿ya? Línea por línea, ¿ya? Cada línea recibe el nombre de periodo. O sea, para mí, este sería el periodo número 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7, profesor, periodo 8 y periodo 9. No, 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 no. Mucho cuidado. Esto no es el periodo 8 y esto no es el periodo 9. Pasaría que estos dos señores, o sea, la primera línea debería estar acá, aquí, mira, ve, acá 56, sigue 57, para que veas, no digas que no me crees luego, mira, de 56 sigue 57, sigue y luego sigue 71, o sea, todo este monstruito que ves acá debería estar aquí, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Si yo coloco a este bloque acá, ¿ya? La tabla periódica se hace muy larga. Entonces lo que se hace, como este grupo no se utiliza mucho, simplemente se le saca a un costado. Ya creo que acá también habíamos visto algo similar. Mira, ve, por ejemplo, mira, ve. Tiene, mira, el bario, del 57 al 71, del 57 al 71. Por eso ellos pertenecen al periodo 6. El radio, y acá, del 89 al 103, del 89 al 103, ahí está. Por eso todo este bloque es el que pertenece acá. Entonces, ¿por qué yo no lo coloco aquí? Porque si no la tabla periódica sería muy larga, sería muy extensa horizontalmente. Entonces, esta es la forma en cómo se ordenan a los elementos químicos, periodo tras periodo. Yo te pregunto, ¿cuántos periodos tiene tu tabla periódica? Tiene
7 periodos mi tabla periódica. Tiene 7 periodos mi tabla periódica, ¿ya? ¿Qué son los periodos? Ordenaciones horizontales de elementos químicos. Todo periodo empieza en un metal alcalino y termina en un gas noble. Ojo, mira, todo periodo empieza en un metal alcalino y termina en un gas noble, excepto el periodo 1, que empieza con el hidrógeno, y el hidrógeno no es un metal alcalino. El hidrógeno es simplemente un gas y está acá porque su número atómico vale 1. Se le coloca ahí en ese lugar porque su número atómico vale 1, no hay otra razón, ¿ya? Entonces, esos son los periodos. ¿Cuántos periodos tiene tu tabla periódica entonces, chicos? ¿Cuántos periodos tiene la tabla? 7. 7 periodos, ¿ya? ¿Qué son los periodos? Ordenaciones horizontales o verticales de elementos. ¿Qué son los periodos? Ordenaciones. Ordenaciones horizontales, ¿sí? Los periodos son ordenaciones horizontales de elementos químicos, ¿ya? Y las ordenaciones verticales se llaman grupos. ¿Cuántos grupos tiene la tabla periódica? Se considera, ¿ya? Se considera, y debes tener cuidado, ¿ya? Que de acuerdo a la distribución antigua, había 16 grupos. 8 grupos de la familia A y 8 grupos de la familia B. Si tú ves acá yo no tengo esa notación de A y de B, ¿ya? Pero para examen de admisión sí se utiliza. Para examen de admisión sí se utiliza. Y también se considera la distribución actual, que considera los grupos desde el 1 hasta el 18. Este tipo de números, que nosotros siempre escribimos 1, 2, 3, 4, hasta el 18, por ejemplo, se llaman números arábigos, ¿ya? Del 1 al 18. Entonces, tú vas a decir, según la recomendación actual de UPAC, hay 18 grupos, pero según lo tradicional, son 16 grupos. 8 grupos de la familia A y 8 grupos de la familia B. Y para que entiendan mejor la idea, hagamos esta otra distribución. Mira, acá tú puedes ver mejor lo que vimos nosotros aquí al costadito. Esto es lo mismo que yo tengo acá. La tabla periódica tiene 4 bloques. 4 bloques. Mira, el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. ¿Te hace recordar algo SPDF? ¿Te hace recordar algo SPD y F? Sí. Profesor, sí se me hace reconocido a ¿Qué te hace a qué te los recuerda? subniveles. Claro, la configuración electrónica, ¿no? Cuando nosotros Sí, hablamos de profesor. configuración electrónica, es PDF. Incluso un compañero nos decía hace un rato, ¿no? Sopa de fideo. Claro, o sea, lo puedes Sopa de recordar de esta fideo. manera. No es que sea sopa de fideo, sino que una manera de cómo recordarlo, SPDF, es a través de la mnemotecnia sopa de fideos. Entonces, Aquí está. bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Te pregunto, ¿ya? Te pregunto, y escríbelo a un costadito, por favor, en tu papel, en el cuaderno que estés tomando notas. S, ¿cuántos electrones acepta? 2. 2. 2. P, ¿cuántos acepta? 6. 6. D 10 y F14. y F 14. Mira, mira, S acepta 2 electrones. Una, 2 columnas. P acepta 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. D acepta 10 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 columnas. Y F acepta 14 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Profe, pero ahí también usted lo puede hacer como usted quiera. No hay problema, hombre de poca fe. S acepta 2 electrones, 1 y 2 columnas. Aquí está, bloque S. Bloque P, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bloque D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y bloque F,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Te das cuenta? Es recontra facilito, porque eso es importante tener una secuencialidad. Porque si esto tú lo vas aprendiendo, por lo menos en lo más básico, vas a ir entendiendo cómo es que se está ordenando. O sea, esa tabla periódica no es que está así porque sí. Aquí todos los elementos de este grupo terminan en S1. Ellos terminan en S2. Ellos terminan en P1, P2, P3, P4, P5, P6, excepto el de ellos. Los de acá tienes de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Y en teoría estos van desde el F1 hasta el F14. ¿Ya? Entonces, esta distribución o este diseño de la tabla periódica está relacionado mucho con la configuración electrónica. Te preguntan, ¿cuántos bloques tiene tu tabla periódica? ¿Qué vas a responder? 4 bloques. ¿De acuerdo? 4 bloques. El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. ¿De acuerdo? Al bloque S y al bloque P pertenecen los elementos de la familia A o también conocidos como representativos o típicos. ¿Ah? Esos son los elementos de la familia A. Los elementos de la familia B son los elementos de transición. Familia B, acá los tienes, familia B. Y el bloque F son los elementos de transición interna. Ellos no tienen familia, ni familia A ni familia B. Ojo, ¿cuántas familias tiene la tabla periódica? 2 familias. Familia A, llamados elementos representativos, bloque S y bloque P. Familia B, elementos de transición, bloque D. Y bloque F no es ni A ni B, sino son elementos de transición interna. Actualmente, UPAC recomienda de que esto vaya desde el 1 hasta el 18, porque hay lugares en el mundo en donde a esto se le llama B y a esto se le llama A. Entonces, para evitar este problema, esa confusión, es que se recomienda hacerlo de esa manera, pero no significa que se haya derogado, que ya no esté vigente, no, lo puedes todavía utilizar. Entonces, esas son las características que tienes tú en la tabla periódica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, chicos? Profesor, disculpe, el bloque F está relacionado al bloque, el bloque de arriba solo porque los elementos no son usados demasiado, ¿verdad? En principio sí. O sea, lo que ocurre es que los elementos del bloque F, y gracias por tu pregunta, Karina, los elementos del bloque F por lo general son conocidos como elementos de transición interna y muchos de ellos son tierras raras, ¿ya? O son elementos radioactivos, que son muy poco comunes, ¿ya? Entonces, no tendría mucha lógica desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista también de quienes diseñaron esto, ¿ya? Que yo, si no le voy a dar mucho uso, los tenga ocupando un lugar aquí arriba. Entonces, cuando yo los tengo que utilizar, me voy aquí abajito, bajo mi mirada un poquito y los ubico, ¿ya? Particularidad, aprovechando tu pregunta, es que todos los elementos después del uranio, todos los elementos después del uranio, son elementos artificiales. Eso quiere decir, el neptunio, plutonio, americio, curio, berkelio, californio y así, desde el uranio hacia adelante, todos los elementos han sido obtenidos de forma sintética. Es más, estos 4 últimos elementos que ves acá, él y él, fueron encontrados en el año 2015 en forma sintética, o sea, fueron elaborados en un laboratorio. Ah, profesor, si yo me voy a un laboratorio, yo puedo hacer nuevos elementos químicos. No, no es tanto así, ¿ya? Estos nuevos elementos químicos aparecen a partir de choque de partículas, ¿ya? Hay laboratorios muy grandes en donde se realizan procesos de transmutación nuclear, que son máquinas enormes en las que hace que los elementos o las partículas alcancen velocidades enormes a nivel plasma y que en algún momento ¡pum!, colisionen. Y cuando colisionan, empiezan a aparecer nuevos elementos químicos, pero muchos de ellos no son estables. Entonces, como no son estables, no pueden ser considerados como parte de la tabla periódica. Posiblemente más adelante se encuentren nuevos elementos estables y que deban aparecer o ubicarse aquí en la tabla periódica. Ha sido el caso de estos 4 últimos elementos. Entonces,
un poco como para hacerte la idea, Karina, ¿ya? Si tú quisieras ser estricto en cómo sería tu tabla periódica tendría que ser así. Mira, ve. Esto lo voy a dibujar por acá. Esto sería el bloque S, ¿ya? Esto sería el bloque F, ¿ya? Esto sería el bloque D y esto sería el bloque P. O sea, si tú quieres ser estricta, tu tabla periódica tendría que ser de esta manera. Sería bloque S, bloque F, bloque D y bloque P, ¿ya? Pero lo que se ha hecho es todo este monstruito de acá, todo este bloquecito, se lo ha llevado abajo, esto se lo ha llevado para allá y este es el diseño que tiene tu tabla periódica actual. ¿Sí? ¿Te quedó claro, Karina? Sí, profesor, gracias. Sí. Listo. Entonces, ese es el diseño que vamos a encontrar nosotros en la tabla periódica actual, la tabla periódica moderna. ¿Ya? Entonces, pregunta. ¿Cuántas familias tiene la tabla periódica? ¿Cuántas familias tiene la tabla periódica? 2. Dos. ¿Cuáles son? La familia, De transición no. interna, ¿no? La familia, la familia A y la familia B. La familia A está formada por el bloque S y por el bloque P. ¿Cómo se llaman a los elementos de la familia A? Elementos representativos. La familia B es el bloque D, elemento de transición. Y los de acá no tienen familia. Bloque F, transición interna. ¿Cuántos bloques tiene tu tabla periódica? ¿Cuántos bloques tiene tu tabla periódica? 4. 4 bloques. ¿Cuáles son los 4 bloques? S, P, D y F. El bloque S y el bloque P corresponde a la familia A. El bloque D corresponde a la familia B. Y el bloque F simplemente no corresponde a ni uno ni otro. Se llaman elementos de transición interna. ¿De acuerdo? Ahora, hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Ya. Particularidades. ¿Estoy pensando en postular a la universidad? Por lo menos me debo de saber de memoria todos los elementos hasta el cuarto periodo. De memoria, chicos. Es la recomendación. Consejo de pata, ¿ya? Tú quieres postular a la universidad, estás pensando en postular a la universidad a una carrera en donde vaya a haber química, créeme, consejo de patas, por lo menos hasta el cuarto periodo memorízate. Es lo mejor que podrías hacer. De ahí ya si quieres dentro de la universidad, olvídatelo, pero para la universidad, para postular, hasta el cuarto periodo. Y algunos grupos que sean importantes, o sea, no quiere decir que te memorices hasta acá y luego lo demás no te lo tengas que saber, no. O sea, grupos importantes sí. Por ejemplo, veamos. Grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Metales alcalinos. ¿Qué tienen de particularidad los metales alcalinos? Que son metales muy ligeros. Con un cuchillo incluso los puedo cortar sin ningún problema. Reaccionan violentamente con el agua. Nunca me los voy a encontrar libres en la naturaleza porque son en extremo reactivos. Cultura general. Perú acaba de declarar como de interés nacional la producción o la explotación de litio. ¿Por qué? Porque el litio es el elemento del futuro que va a servir para que se pueda producir energía más limpia. De ahí es donde el litio es de interés nacional. ¿Quiénes tienen grandes reservas de litio actualmente? Argentina y Chile. ¿Perú tiene reservas de litio? Yes, pero recién se está declarando como de interés nacional su exploración y explotación. Cualquiera de estos elementos que tú tienes acá son elementos que no los vas a encontrar en la naturaleza porque son en extremo reactivos. Siempre los vas a encontrar
formando algún compuesto. Es más, la sal común, el cloruro de sodio, ¿no? Tiene como principal componente al sodio, ¿ya? Grupo 1 de la tabla periódica. Todos son metales, excepto el hidrógeno. El hidrógeno no tiene una ubicación fija en la tabla periódica. Está aquí porque su número atómico vale 1, porque su configuración electrónica es 1s1, pero por más nada, ¿ya? Este señor es el gas más ligero que se conoce y el más abundante del universo, ¿de acuerdo? Grupo 2 de la tabla periódica, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, ¿ya? Ellos también son metales alcalinos térreos. Son menos reactivos que los metales alcalinos y están muy distribuidos en la naturaleza. El magnesio, por ejemplo, lo encuentras en la leche de magnesia, lo encuentras en la clorofila. Grupo 3A de la tabla periódica, ¿ya? Boro, aluminio, galio, indio, talio y en este caso nigonio, es nuevo, ¿ya? Particularidad, el aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre. El aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre. El galio tiene un punto de fusión menor a los 37 grados Celsius, profesor, y es que el galio a temperatura ambiente es un sólido, pero como nuestro cuerpo está a 38 grados Celsius y el galio funde a 37 grados Celsius, si tú coges un poco de galio entre tus manos, lo vas a empezar a derretir, porque su punto de fusión es 37 grados Celsius, ¿de acuerdo? Grupo 4 de la tabla periódica. Grupo 1, alcalinos. Grupo 2, alcalino térreos. Grupo 3, familia del boro, antiguamente llamado boroide. Ya no se le llama boroide, familia del boro. Grupo 4, familia del carbono, antiguamente llamado carbonoide, ya no se le llama carbonoide. Grupo 4, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo, los principales, ¿ya? El carbono es el principal componente de los compuestos orgánicos. Tuyo, cualquier cosa que sea orgánica, está en esencia formada por carbono. Todo compuesto orgánico, sí o sí, tiene carbono en su composición. Este grupo es muy particular, ¿ya? Porque este grupo tiene una mezcla de no metal, que es el carbono, metal, que es el estaño y plomo, y metaloide o semimetal, que es el silicio y el germanio. Grupo 5 de la tabla periódica, familia del nitrógeno, antiguamente llamado nitrógeno-N, ¿ya? El nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera terrestre. Es el gas más abundante en la atmósfera terrestre. El nitrógeno se encuentra aproximadamente entre 79 y 80% en la atmósfera terrestre, ¿ya? Abajo del nitrógeno tengo a P. ¿Quién es P? ¿Quién es P? Fósforo. El fósforo, ¿correcto? El fósforo tiene dos formas alotrópicas, el fósforo blanco y el fósforo rojo. Al fósforo blanco se le llama así porque es blanco, y al fósforo rojo se le llama así porque es rojo. El fósforo blanco, a diferencia del fósforo rojo, tiene la particularidad que es en extremo reactivo. Tienes que guardarlo en un recipiente con agua, porque si tú lo sacas a la intemperie, de manera espontánea se enciende. Es en extremo reactivo. El arsénico es una sustancia por demás tóxica para el ser humano. Te envenenas al toque con eso. Grupo 6 de la tabla periódica, anfígenos o calcógenos. Oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. El oxígeno también está en la atmósfera terrestre, sustenta la vida en el planeta. Tiene dos formas alotrópicas, el O2, que es el oxígeno molecular o simplemente oxígeno, y el O3, que recibe el nombre de ozono, ¿ya? El ozono, mientras esté lejos nuestro, chévere, eres muy buena gente, porque nos protege contra la radiación ultravioleta. Pero el ozono cerca nuestro es un problema, porque es una sustancia tóxica. El azufre, sólido, de color amarillo. Sus compuestos por lo general tienen un olor muy desagradable. Si tienes o has percibido en algún momento el olor a huevo podrido, es básicamente por la presencia del azufre, ¿ya? Grupo 7 de la tabla periódica. Familia del boro, familia del carbono, familia del nitrógeno,
anfígenos o calcógenos, y el grupo 7 se llaman halógenos. Flúor, cloro, bromo, yodo, ¿ya? El flúor y el cloro son gases. El bromo es un líquido y el yodo es un sólido. Y los de acá son los gases nobles. Del enlace que yo te he pasado, del link que yo te he pasado, fíjate que tú encuentras acá, bien facilito, por estado físico, no sé cómo se ha guardado acá por estado físico, hay alguna razón por lo que se ha guardado por el estado físico, pero bueno, el punto es que el flúor y el cloro se encuentran en estado gaseoso, el bromo en fase líquida, mientras que el yodo y el astato en fase sólida. Todos los que tú ves acá en rojo son gases, todos los que ves en negro son sólidos, y todos los que ves en líquido en azul son líquidos, ¿de acuerdo? Acá te dicen RF desconocido, ya por ejemplo, desconocido. ¿Por qué razón? Porque, o sea, no se tiene tantas cantidades de esta sustancia, porque casi todos son radioactivos, ¿ya? Que no puedes definir en realidad cuál sería el estado físico a condiciones ordinarias, ¿ya? Entonces, esa es la particularidad que vas a encontrar. Y en el caso de los elementos del centro, ¿ya? Tienes acá a los metales de transición. Tú acuérdate que todos ellos, sí o sí, a la mala, son metales. Esta línea roja o esta frontera roja son los semimetales o metaloides, ¿no? Por arriba, sí o sí, son no metales. Pero por debajo, ellos son metales. Metales representativos, metales de transición. ¿De acuerdo? Esas son las particularidades, chicos. Aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario? No, profesor. ¿Todo bien? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, ustedes recuerdan que nosotros hemos hecho la configuración electrónica de esta manera, ¿cierto? ¿Sí? Mira, esta es nuestra configuración electrónica que le hemos venido trabajando. Ahora, mira, si nosotros modificamos un poquito nuestra configuración electrónica, tenemos a la tabla periódica. Mira, el 1s1, 1s2, hidrógeno, helio. ¿Ya? 2s2, 2p6. Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Es más, este bloque F es el que está acá. O sea, sácalo de aquí. ¿Ya? Pero yo lo dejo ahí porque por la configuración electrónica debo mantenerlo. ¿Ya? Entonces, mira, bloque S, bloque P, bloque D, bloque F. Representativo, representativo, transición y transición interna. Por lo tanto, si es que tú conoces la configuración electrónica, te conoces a los elementos químicos. O sea, esa es la recontraventaja de que tú conozcas la configuración electrónica. Porque ya no tienes que memorizarte la tabla periódica. Si yo te digo, oye, ¿en qué grupo se encuentra un elemento cuyo número atómico vale 18? Ah, en Unidemia me enseñaron que 18 es un gas noble. Por lo tanto, grupo 8A de la tabla periódica. ¡Pac! Marcar, se acabó, cerrado. ¿En qué grupo de la tabla periódica se encuentra un elemento cuyo número atómico es 35? Ah, en Unidemia me enseñaron que 36 es un gas noble. Por lo tanto, 35 es el que está antes. O sea, ¿es un halógeno o pertenece al grupo 7 de la tabla periódica? ¡Pac! Qué fácil mi examen. ¿A qué grupo pertenece un elemento cuyo número atómico es 20? Ah, bueno, en Unidemia me enseñaron, ¿no?, que Z18 es un gas noble. Por lo tanto, Z19 es un alcalino y Z20 es un alcalino térreo. Grupo 2A de la tabla periódica, check, check, marcar. Se acabó, cerrado. De ahí la importancia de que conozcas esta metodología y que enlaces todo lo que nosotros vamos estudiando, porque conforme vamos estudiando, vamos encontrando técnicas para hacernos más fácil la vida cuando estemos frente a un examen de admisión, ¿ya? Entonces, esto viene a ser la representación de los principales grupos en la tabla periódica, ¿ya? En el caso de la familia A no habría problema. Los elementos de la familia A o terminan en S o terminan en P. Pero los de la familia B sí es un poquito más complicado, ¿ya? Y vale la pena tener en cuenta 3 casos particulares. Lo que es el regular, perdón, esta es familia A, lo de la familia B. El caso regular
y el caso de los elementos del grupo 8B, que son los elementos ferromagnéticos. Para ellos la configuración electrónica termina en D6, D7 y D8. Para los elementos como cobre, plata y oro, es más, si quieres te lo memorizas y te olvidas de todo lo que te estoy diciendo, para el cobre, plata y oro, su configuración termina en S1 de 10. Y para los elementos de puente, nuevamente, si quieres te olvidas de todo y te acuerdas de ellos, zinc, cadmio y mercurio, su configuración es S2 de 10. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos va a servir a nosotros de referencia para poder hacer la ubicación de un elemento en la tabla periódica. Por ejemplo, mira, si yo hago la configuración del cobalto y veo que su distribución termina en S2 de 7, S2 de 7 es ferromagnético. Se acabó. Si yo tengo que para la plata, ¿ya? La configuración es S1 de 10, entonces él pertenece al grupo 1B de la tabla periódica. Y para el caso del zinc, S2 de 10, ellos pertenecen al grupo 2B